Nunca olvidaré el sonido del agua cerrándose sobre mi cuerpo. El frío del mar me cortó la respiración y el eco de su risa, esa risa falsa, afilada como una navaja, me quedó grabado en los oídos. «Adiós, vieja inútil. Ahora todo es mío», gritó Cristina antes de arrancar el motor del barco y desaparecer en el horizonte. Mientras las olas me arrastraban, pensé en mi hijo Samuel, en cómo había cambiado desde que ella entró en su vida, cómo lo fue alejando de mí con palabras dulces y mentiras bien tejidas. Yo solo quería verlos felices, y por eso acepté su invitación a ese paseo. Decía que quería empezar de nuevo, que debíamos dejar atrás las diferencias. ¡Qué ironía! Fue el inicio de mi final. Pero antes de continuar, quiero hacerte una invitación muy especial. Suscríbete al canal y deja tu me gusta. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Y cuéntame aquí abajo, en los comentarios, desde qué ciudad nos estás viendo. Ahora, continuemos. El mar estaba en calma aquella mañana. Cristina había insistido en que el paseo sería solo para nosotras dos. «Samuel no puede venir, mamá. Tiene mucho trabajo», dijo con su sonrisa impecable, esa que siempre usaba para esconder el veneno. Me ofreció una taza de café antes de salir, y cuando le di el primer sorbo, noté que temblaba un poco, no por miedo, sino por impaciencia. Esa mujer nunca supo fingir del todo. Durante el trayecto, hablaba sin parar, de viajes, de joyas, de lo cansada que estaba de cuidarme. A veces me tomaba del brazo y fingía cariño, otras veces me observaba en silencio con los ojos vacíos. El viento golpeaba nuestras caras, y el olor del mar se mezclaba con un perfume caro que me resultaba insoportable. Yo intentaba mantener la conversación, pero había algo en el aire, una tensión invisible. Era como si el barco no navegara hacia un destino, sino hacia una decisión. Al caer la tarde, el cielo empezó a teñirse de naranja. Cristina se levantó del asiento y fue hacia la parte trasera del barco. La seguí con la mirada. Ella se giró lentamente y me sonrió. «¿Sabes, suegra?», dijo con voz suave. «Siempre soñé con tenerlo todo». «¿A qué te refieres, Cristina?» «A la libertad. Y tú siempre fuiste un obstáculo». Antes de que pudiera reaccionar, se acercó y con ambas manos me empujó con una fuerza que no imaginé que tenía. El golpe del agua fue brutal. El frío me invadió como una cuchilla. Intenté gritar, pero el mar me tragó. Desde abajo, la vi de pie en el borde del barco, mirándome como quien observa una hoja caer. Y luego, su voz. «Adiós, vieja inútil. Ahora todo es mío». El motor rugió, y la estela del barco se desvaneció en el horizonte. Yo flotaba, luchando por no hundirme. El agua salada quemaba mis ojos y mis pulmones. Mis manos se aferraban al vacío, y por un momento pensé, así termina mi historia. Pero no. El cuerpo tiene memoria, y el alma, instinto. Recordé las palabras de mi difunto esposo, Manuel. «Cuando sientas que el mundo te empuja, Antonia, agarra el aire, aunque sea con los dientes». Y eso hice. Me forcé a respirar, a mover las piernas, a flotar. El cielo se volvió negro y las olas me golpeaban sin piedad, pero no me rendí. Cada segundo en aquel mar helado fue una promesa silenciosa. Si salgo viva, ella pagará. Las horas pasaron lentas, como siglos. A lo lejos, vi una luz. Creí que era un sueño, pero se acercaba. Una pequeña embarcación de pescadores pasaba por la zona, guiada por una linterna amarillenta. Intenté gritar, pero solo salió un hilo de voz. Moví los brazos con desesperación, y entonces escuché. «¡Eh! ¡Hay algo en el agua!». Un hombre lanzó una cuerda. No recuerdo si la tomé yo o si él me sacó por pura fuerza. Solo recuerdo sus manos ásperas y su voz. «Tranquila, señora, ya está a salvo». Cuando desperté, estaba en una cabaña pequeña, arropada con mantas. El fuego crepitaba, y una mujer de cabello gris me observaba con compasión. «Estaba flotando entre las rocas», me dijo. «Si el mar hubiese subido 10 minutos más, no estaría aquí». Cerré los ojos y por primera vez respiré hondo. No sabía dónde estaba, ni cómo explicarlo. Solo una idea me martillaba el pecho. Ellos creerán que estoy muerta. Y con esa idea, una calma extraña me invadió. Porque a veces, para empezar de nuevo, primero hay que dejar que el mundo crea que ya te fuiste.
Desperté creyendo que todavía estaba en el fondo del mar. Todo era húmedo, gris, y el aire olía a sal vieja y leña quemada. El techo de madera tenía grietas por donde se colaban hilos de luz. Por un instante pensé que había muerto y que aquella cabaña era una antesala del cielo, o del infierno. Pero entonces escuché una voz ronca, cálida, humana. «Tranquila, señora. No se mueva todavía». Giré la cabeza. Un hombre de unos 70 años, con barba blanca y manos curtidas, me observaba con ojos cansados. A su lado, una mujer de rostro dulce revolvía una sopa humeante en una olla de hierro. «Nos asustó», dijo ella. «Mi marido la vio flotando cerca de las rocas. Estaba inconsciente». Intenté hablar, pero solo salió un gemido. «No se esfuerce», añadió él. «Está viva y eso ya es un milagro». Me cubrí con la manta y miré mis manos. Estaban hinchadas, con los dedos fríos y la piel arrugada. Apreté los dientes para no llorar. No quería que me vieran débil. «¿Dónde estoy?», pregunté con voz temblorosa. «En la costa norte, cerca del Faro Viejo», respondió la mujer. «Nadie viene por aquí desde hace meses». Me quedé en silencio. Lejos. Eso era todo lo que necesitaba saber. Estaba lejos de Cristina, lejos de Samuel, lejos del infierno que habían hecho de mi vida. Esa noche tuve fiebre. Deliré. En mis sueños veía el mar tragándome una y otra vez, y la risa de Cristina se mezclaba con el rugido de las olas. Despertaba sobresaltada, empapada en sudor, y la anciana, cuyo nombre supe después que era Rosa, me daba té caliente con miel. «Descanse, hija», me decía. «Todo pasa, incluso el miedo». Durante los días siguientes apenas hablé. Ellos creyeron que había perdido la memoria, y yo dejé que lo creyeran. Era mejor así. Una mujer sin pasado no representa amenaza para nadie. Rosa me enseñó a encender la estufa, a preparar pan con harina rústica y a pescar con las manos si el mar lo permite. Su esposo, Julián, reparaba redes y silbaba melodías antiguas. La vida en aquella cabaña era simple, ajena al ruido y a la maldad. Por primera vez en años, nadie me gritaba, nadie me despreciaba. Pero la paz no me calmaba. Solo me recordaba lo que me habían arrebatado. Cada vez que veía el mar desde la ventana, sentía una punzada en el pecho. El mismo mar que casi me mata, me había devuelto a la vida, y supe que no lo hizo por azar. Una tarde, Rosa me llevó al puerto. El viejo faro ya no funciona, pero desde aquí se ve la ciudad cuando el cielo está claro, dijo, señalando el horizonte. Y allí estaba, una línea lejana, apenas una sombra, pero suficiente, el lugar donde vivían ellos. Rosa me miró con ternura. «¿Tiene a alguien esperándola allá?» «Tal vez», respondí, «pero creo que no me esperan ya. Entonces, cuando esté lista, podrá decidir si vuelve o no». Asentí, aunque dentro de mí esa decisión ya estaba tomada. No podía volver como una sombra, debía volver como un huracán. Por las noches, cuando Rosa y Julián dormían, me levantaba a escribir en un cuaderno viejo que encontré en la cabaña. Escribía todo lo que recordaba, la mirada de Cristina, las frases, los movimientos del barco, el momento exacto del empujón. Cada palabra era una semilla de mi regreso. No quería olvidar ni un detalle, porque sabía que el día que volviera, la memoria sería mi arma. Una madrugada, escuché a Julián toser. Fui hasta la cocina y lo encontré mirando por la ventana. «No podrá quedarse aquí para siempre, ¿verdad?», dijo sin girarse. «No», respondí. «¿Piensa vengarse? Pienso recuperar lo que es mío. A veces eso es peor que la venganza. No cuando una ha muerto y vuelto del mar, don Julián. Después de eso, nada asusta». Él asintió despacio y volvió a su silla. «Entonces vuelva con cuidado, señora. Pero no olvide algo. Los que viven del engaño mueren de miedo». Sus palabras quedaron resonando en mi cabeza, y supe que era verdad. Cristina podía tener mis joyas, mi casa, mi hijo, pero lo que no tenía era paz, y ese sería su castigo más largo. Una mañana, Rosa me entregó una vieja chaqueta y un bolso de tela. «Guarde esto. Cuando decida irse, le servirá». Dentro había algo que no esperaba: dinero. «No puedo aceptar esto», dije. «No es un regalo», respondió. «Es para el viaje. Usted sobrevivió por algo, y ese algo la espera allá».
La abracé con lágrimas contenidas. No tenía familia, pero esas 2 almas me habían devuelto la vida. Volveré algún día, prometí. Rosa sonrió. Las mujeres como usted siempre vuelven, pero cuando lo hacen, el mundo tiembla. Esa noche, salí al porche con una linterna y miré el mar. Las olas golpeaban las rocas, como si me recordaran que aún me debía algo. El viento me revolvía el cabello corto, y mi reflejo en el agua parecía el de otra persona. Quizá lo era. Antonia Fernández, la viuda débil, la madre humillada, había muerto en ese mar. La mujer que respiraba ahora era nueva, más fría, más firme, hecha de sal, silencio y verdad. Me juré que cuando pusiera un pie en esa ciudad otra vez, Cristina no volvería a sonreír sin temblar, no porque le gritara o la golpeara, sino porque mi sola presencia le recordaría lo que intentó enterrar, que la culpa, igual que el mar, siempre devuelve lo que se quiere hundir. Pasaron casi 3 semanas desde que salí del mar. Mi cuerpo ya no temblaba al caminar, mis manos habían recuperado firmeza, y mi mente, por fin, se sentía despierta. Pero dentro de mí había algo nuevo, una calma que no era paz, sino cálculo. Ya no lloraba por lo que había perdido, solo pensaba en cómo recuperarlo. Rosa y Julián creían que aún tenía lagunas de memoria. Yo los dejaba pensar eso. Era más fácil fingir ignorancia que tener que responder preguntas. A veces me miraban con ternura, como si fuera una niña extraviada. Yo sonreía, agradecida, aunque en mi cabeza ya formaba un mapa, un plan hecho de pasos lentos y certeros. Por las noches, mientras ellos dormían, seguía escribiendo en mi cuaderno. Cada palabra me recordaba quién era. Antonia Fernández, viuda, madre, la mujer que fue arrojada al mar y volvió. Una mañana, Julián entró en la cabaña con un periódico húmedo entre las manos. «Traje esto del pueblo», dijo. «Tal vez la ayude a recordar algo». Lo tomó Rosa, lo secó con cuidado y lo dejó sobre la mesa. En la portada, una foto pequeña me dejó sin aire. Era yo, o, mejor dicho, mi rostro antes de morir. El titular decía: «Trágico accidente en el mar. Desaparece Antonia Fernández, reconocida viuda del empresario Manuel Fernández». Leí la nota entera con el pulso acelerado. Testigos afirman que su nuera, Cristina Salcedo, fue la última persona en verla con vida. Las autoridades investigan, pero todo apunta a un accidente. Debajo, una foto de Cristina, llorando frente a la cámara, abrazada a mi hijo Samuel. No sé cuánto tiempo me quedé mirando aquella imagen. Parecía una escena teatral, una obra bien ensayada. Ella, con el rostro cubierto de lágrimas falsas, él, confundido, destrozado, pero ausente. Sentí algo romperse dentro de mí, y luego una certeza ardiente. Si quieren un fantasma, eso tendrán. Desde ese día me moví con más cautela. Sabía que si alguien descubría que seguía viva, Cristina actuaría de nuevo. Ella no dejaba cabos sueltos, así que comencé a fingir debilidad. Hablaba poco, caminaba despacio, evitaba las miradas directas. Cada gesto mío era un disfraz. Rosa me enseñó a teñirme el cabello con una mezcla casera de castaño oscuro y hierbas. El espejo me devolvió el reflejo de una mujer diferente. Ya no era la Antonia elegante de antes, con joyas y perfume. Era una mujer de rostro endurecido, con cicatrices invisibles y ojos nuevos. «No cualquiera sobrevive a lo que usted pasó», me dijo Rosa una noche. «No sobreviví, Rosa. Volví», le respondí. «Y no sé si eso es mejor o peor». Ella me tomó la mano y sonrió. A veces hay que morir un poco para poder mirar el mundo sin miedo. Con el poco dinero que me habían dado, empecé a preparar mi regreso. Julián me consiguió una libreta de viaje de un conocido pescador. «Si le preguntan, diga que es mi prima de otro pueblo», me dijo. Asentí, sabiendo que no podía fallar. El pueblo donde vivía Cristina quedaba a unas 5 horas por carretera, y tenía que llegar sin levantar sospechas. Antes de irme, Rosa me entregó un pequeño crucifijo de madera. «Lo talló mi hijo antes de morir en el mar», me explicó. «Dicen que trae suerte a los que han vuelto del agua». Lo colgué en mi cuello. Sentí su peso como una promesa. El viaje fue largo. En el autobús, el paisaje se deslizaba lento. Montañas, campos vacíos, aldeas dormidas.
A veces me quedaba mirando mi reflejo en la ventana. No veía a una mujer rota, sino a alguien que el mundo había dado por muerta y que sin embargo seguía respirando. Esa sensación, la de existir sin ser vista, era poderosa. Era mi escudo. Llegué al anochecer. El aire de la ciudad olía distinto, más pesado, más artificial. Todo estaba igual y al mismo tiempo irreconocible. Pasé frente a mi antigua calle y el corazón me golpeó el pecho. Mi casa, la que Manuel y yo habíamos construido piedra por piedra, tenía ahora cortinas nuevas, un jardín cuidado y un automóvil caro en la entrada. Cristina vivía bien con mi dinero. Me quedé observando desde lejos, escondida tras los árboles. Vi salir a mi hijo Samuel. Llevaba un traje impecable y el rostro cansado. Se subió al coche y se fue sin mirar atrás. Minutos después, Cristina salió del porche, riendo al teléfono, con una copa en la mano. La luz del interior iluminaba su silueta, y allí supe algo que me heló el alma. Ella no tenía miedo. Esa noche dormí en una pensión barata. El colchón olía a humedad, pero el cansancio me venció. Entre sueños, vi su rostro de nuevo, el empujón, el mar tragándome, y el eco de sus palabras: «Ahora todo es mío». Desperté con los ojos húmedos, no de tristeza, sino de furia. Me levanté, abrí el cuaderno y escribí la frase que marcaría mi destino. «Si me quitaste todo, ahora yo te quitaré la paz». Durante los días siguientes, recorrí el barrio sin que nadie me reconociera. El tinte, las ropas sencillas, las gafas grandes, me convertían en una más. Escuchaba a los vecinos murmurar. Algunos decían que Cristina era una mujer admirable, que había sufrido mucho. Otros, en voz más baja, que se había casado con Samuel solo por interés. Todos creían que yo estaba muerta, y así debía seguir siendo, por ahora. El silencio era mi refugio, y en ese silencio, por primera vez, sentí poder, porque nadie teme tanto como quien oculta un crimen, y yo tenía todo el tiempo del mundo para recordárselo. Miré al cielo nublado, respiré hondo y pensé: «Cristina, pronto vas a ver que el mar no olvida». Volver a la ciudad fue como entrar en un teatro donde yo ya no tenía papel. Todo seguía igual, pero las luces habían cambiado de lugar. Los vecinos me cruzaban por la calle sin reconocerme. Algunos incluso me miraban con desconfianza, como si mi rostro les resultara familiar, pero no supieran de dónde. Y yo sonreía por dentro, porque ese anonimato era mi escudo más fuerte. La primera noche la pasé observando desde lejos mi antigua casa. Era una mezcla de dolor y rabia verla tan viva, tan ocupada, tan ajena. Las cortinas nuevas, las flores que yo planté todavía floreciendo en el jardín, el portón que mi esposo Manuel pintó con sus propias manos, todo estaba igual, solo que ahora pertenecía a quien me había intentado matar. Cristina había cambiado poco. Seguía elegante, impecable, caminando con ese aire de superioridad que la hacía parecer más alta de lo que era. La veía salir cada mañana con gafas oscuras, fingiendo ser una viuda desconsolada. La acompañaban dos vecinas, las mismas que antes venían a pedirme azúcar y ahora le reían las gracias. Por las noches, cuando Samuel volvía del trabajo, ella lo recibía con abrazos y sonrisas falsas, como si el amor aún viviera allí. Pero incluso a la distancia podía notar la tensión en sus gestos. Él hablaba poco, bebía más de la cuenta y, sobre todo, nunca miraba al mar. Era evidente que la culpa lo perseguía, aunque él aún no lo supiera del todo. Empecé a rondar el barrio de día, fingiendo ser una mujer recién llegada en busca de trabajo. Me presentaba como Clara Méndez, una viuda que buscaba ganarse la vida limpiando casas o cuidando ancianos. Llevaba un pañuelo en la cabeza, lentes gruesos y un abrigo grande. Mi voz, ahora más ronca por el frío y la sal, completaba el disfraz. Una mañana, en el mercado, escuché las voces de dos mujeres conversando frente al puesto de verduras. «Dicen que Cristina busca una nueva empleada», dijo una. «La anterior se fue llorando. Aguantarla no debe ser fácil, pero paga bien». Sí, con el dinero de la suegra muerta. Sonreí por dentro. El destino me estaba abriendo la puerta. No tenía que forzar nada, solo esperar el momento exacto para entrar. Esa misma tarde, me acerqué a la casa con un corazón que golpeaba como un tambor. Toqué el timbre y esperé. La puerta se abrió.
Frente a mí estaba Cristina, tan hermosa como cruel. Por un segundo creí que me reconocería, pero no. Me miró de arriba a abajo, sin sospechar. «¿Qué quiere?», preguntó con voz seca. «Busco trabajo, señora. Me dijeron que necesita a alguien para la limpieza». «¿Quién le dijo eso?» «Una vecina del mercado. Dijo que usted es exigente, pero justa». Cristina sonrió, halagada. Ese era su punto débil, la adulación. «¿Tiene experiencia?» «Más de 30 años. Cuidé casas, niños, hasta enfermos». «¿Y referencias?» «No tengo papeles, señora. Solo mis manos y mi palabra». Ella dudó unos segundos. Después asintió. «Está bien. Entre. Pero nada de curiosidades. Haga lo que le diga y no pregunte». «Por supuesto, señora». Entré. El aire de la casa me golpeó como un recuerdo. Cada mueble, cada cuadro, cada olor me pertenecía. Era mi hogar, y sin embargo, era una casa extraña. Cristina caminaba delante de mí, mostrándome los rincones como si fueran suyos. «Esta habitación era de mi suegra», dijo, sin saber que hablaba frente a ella. «Murió en un accidente, pobre. Una tragedia». «¡Qué pena!», susurré. «Sí, la vida sigue», añadió con frialdad, encendiendo un cigarro. Esa frase me atravesó como un cuchillo. «La vida sigue». Sí, pensé. Pero también se cobra lo que debe. Durante las semanas siguientes, trabajé allí en silencio. Limpiaba, cocinaba, lavaba. Cristina confiaba en mí porque yo nunca la miraba directamente, nunca opinaba, nunca decía nada que no me preguntaran. Era su sombra, su criada invisible. Y eso me permitía escuchar sus llamadas, sus suspiros, sus mentiras. Supe que mantenía un amante, un hombre que llamaba Eduardo. Hablaban por teléfono a escondidas, siempre de noche cuando Samuel dormía. Una vez, desde el pasillo, la oí decir: «Tranquilo, pronto será todo mío. Nadie sospecha nada». Tuve que apretar las manos para no gritar. Esa mujer no solo me había intentado matar, también estaba destruyendo a mi hijo desde dentro. Samuel, por su parte, se consumía en silencio. Llegaba tarde, comía poco, y sus ojos tenían una tristeza que me partía el alma. Una noche, mientras yo servía la cena, lo vi mirarme con atención. Frunció el ceño, como si algo en mí le resultara conocido. Me temblaron las manos, pero fingí toser. «¿Está bien, doña Clara?», preguntó. «Sí, señor, solo el polvo». «Tiene una voz, no sé, me recuerda a alguien. A veces pasa. Las voces se parecen». Sonrió con tristeza y siguió comiendo. No lo sabía, pero esa voz que le sonaba familiar era la de su madre, y pronto la escucharía decir su nombre de nuevo. Una tarde, mientras limpiaba el estudio, encontré algo entre los papeles del escritorio de Cristina. Una carpeta con documentos firmados con mi nombre. Mi firma. Los papeles mostraban la transferencia total de mis bienes a favor de mi hijo, gestionada por decisión voluntaria antes de mi muerte. El sello notarial estaba falsificado. Las fechas, manipuladas. Me senté, temblando. El veneno de la rabia me subió a la garganta. Aquello no era solo codicia. Era una obra de arte de la crueldad. Tomé una foto de los documentos con el teléfono de la casa y los guardé. Ya tenía lo que necesitaba, pero algo dentro de mí decía que aún no era suficiente. No bastaba con justicia. Debía verla temblar. Esa noche, antes de dormir, me miré al espejo de la habitación de servicio. El reflejo me devolvió a una mujer cansada, pero con los ojos vivos, despiertos. Toqué el crucifijo que Rosa me había dado y susurré: «Ya estoy aquí». El silencio de la casa era tan profundo que podía oír el mar en la distancia, y en ese murmullo sentí que algo se acercaba. No era miedo, era destino. Durante los días siguientes, aprendí a moverme por la casa como una sombra. Nadie notaba mi presencia. Cristina hablaba por teléfono sin bajar la voz. Samuel se encerraba en su estudio y los vecinos venían y se iban con la misma frivolidad de siempre. Solo yo escuchaba, observaba, memorizaba. Cada palabra, cada gesto, cada mentira. Comencé a descubrir el verdadero rostro de mi nuera. Detrás de su elegancia y sus perfumes costosos había una mente retorcida. Tenía cuentas ocultas, documentos falsos, amistades peligrosas. Y lo peor, usaba el nombre de Samuel para encubrir operaciones turbias. Ella no solo había destruido a su familia,
Estaba utilizando mi legado para lavar dinero, el dinero que Manuel y yo habíamos ganado trabajando día y noche. Una tarde, mientras limpiaba su habitación, encontré una caja de terciopelo en el fondo del armario. Dentro había joyas, mi broche de boda y el reloj de oro de Manuel. Casi grité. Eran los recuerdos más sagrados de mi vida, los que había creído perdidos en el mar. Cristina los había guardado como trofeos, como si su crueldad necesitara recordatorios. Sentí que las piernas me temblaban, pero no lloré, porque cuando una mujer pierde todo, hasta las lágrimas se vuelven inútiles. Cerré la caja y la devolví a su sitio. Aquello no era un final, era una prueba. Esa noche, cuando la casa quedó en silencio, bajé a la cocina y abrí mi cuaderno. Cada página era ahora una trampa lista para cerrarse. Nombres, fechas, llamadas, documentos, grabaciones. Todo estaba allí. Era cuestión de tiempo antes de que la verdad saliera a la luz. Y antes de continuar, quiero hacerte una invitación muy especial. Dime aquí en los comentarios qué te está pareciendo esta historia hasta ahora y qué harías tú en mi lugar. No te vayas del video, porque lo que viene a continuación te pondrá la piel de gallina. Una mañana, mientras fregaba el suelo del pasillo, escuché voces en la sala. Cristina hablaba con alguien, un hombre. Reconocí su tono. Era el amante, Eduardo. «No puedo más», decía ella. «Este hombre se me está cayendo a pedazos, ya ni me toca. Entonces apúrate, amor, vende la casa y vámonos. ¿Y si sospecha algo? No lo hará. Y si lo hace, tienes la firma de su madre. Todo sigue legal». Sentí un escalofrío. Mi nombre seguía siendo su arma, mi firma, su escudo. Ese era el pecado más grande, usar mi identidad para destruir a mi propio hijo. Esperé a que el hombre se fuera. Luego entré al salón y encontré una copa de vino vacía sobre la mesa. En el borde, una huella roja de labios. La miré con una mezcla de desprecio y calma. Nada se borra sin dejar marca, Cristina. Esa noche, mientras Samuel dormía, ella salió sigilosamente. La seguí. Caminó hasta un pequeño bar en la costa, el tipo de lugar donde nadie pregunta nombres. Se sentó con su amante. Se besaron, y ella le entregó un sobre. Me quedé observándolos desde fuera, oculta tras una farola. El viento traía fragmentos de su conversación. Oí mi nombre, oí la palabra herencia, y supe que mi paciencia estaba a punto de acabarse. Volví a casa antes que ella. Cuando llegó, fingí dormir. La escuché caminar, quitarse los zapatos, servirse una copa. Y en la oscuridad la imaginé enredada en sus propias trampas, sin saber que el fantasma que la observaba ya no era víctima. Era juez. Los días siguientes fueron un juego peligroso. Cristina empezó a notar cosas extrañas, objetos movidos, puertas entreabiertas, fotos cambiadas de lugar. Una vez dejé la caja de terciopelo abierta sobre su cama. Cuando la encontró, gritó. Corrió por toda la casa buscando a alguien, pero no me mencionó. Solo murmuraba. Yo la guardé aquí. ¿Cómo? La vi perder el color. La culpa la estaba estrangulando. Y no había castigo más perfecto. Samuel también empezó a notar los cambios. Una noche me detuvo en la cocina. «Doña Clara, ¿usted cree en los fantasmas?» «¿Por qué lo pregunta, señor?», dije, disimulando una sonrisa. «Porque desde hace días Cristina dice que mi madre la persigue, que escucha su voz por las noches. ¿Y usted lo cree?» «No lo sé, pero últimamente hasta yo la sueño». Mi pecho se apretó. Por primera vez quise decirle la verdad. Quise abrazarlo, decirle que su madre no era un fantasma, sino una mujer de carne, hueso y furia. Pero no, aún no. No hasta que todo estuviera en su lugar. Una tarde, Cristina recibió una carta del banco. La vi abrirla con manos temblorosas. Su rostro cambió de color. «¿Qué pasa, señora?», pregunté, fingiendo inocencia. «Nada que te importe». Pero esa noche escuché cómo discutía con Samuel. «No puede ser», gritaba él. «¿Cómo que el dinero desapareció?» «No sé. Debe haber un error». «No mientas más, Cristina. Estoy harto de tus errores». Esa pelea fue la primera grieta visible. Y las grietas, tarde o temprano, derrumban las paredes. A la mañana siguiente, me miré al espejo del baño de servicio. Mis ojos ya no tenían miedo, solo determinación. Sabía que el momento se acercaba. La casa,
que antes olía a perfume caro y vanidad, ahora olía a miedo. Un miedo que ella misma había construido. Mientras limpiaba el pasillo, pasé frente al retrato de familia. Samuel, Cristina y yo. Me detuve un instante. Pasé los dedos por el vidrio y murmuré: «Tranquilo, Manuel. Ya casi acaba». El mar rugía a lo lejos, como si me escuchara. Y en su rumor, juré que pronto esa mujer sentiría lo mismo que yo sentí aquella tarde en el barco. La caída. Nunca hay aviso cuando el miedo llega. No golpea la puerta ni levanta la voz. Simplemente aparece, se instala en el aire y lo llena todo. Eso fue lo que vi en los ojos de Cristina la mañana en que decidió enfrentar sus propios fantasmas. Y ese fantasma era yo. Todo comenzó con un pequeño accidente. O al menos, eso creyó ella. Una de las ventanas del pasillo apareció abierta de par en par, aunque la noche anterior estaba cerrada. El viento había tirado al suelo un jarrón. Mi jarrón favorito, el que Manuel me regaló en nuestro aniversario número 20. Lo coloqué allí a propósito. Sabía que lo reconocería. Cuando lo vio roto, palideció. «¿Quién hizo esto?», preguntó, temblando. «Tal vez fue el viento, señora», dije con calma. «No mientas. Nadie abre las ventanas así». Se quedó quieta frente a los pedazos de porcelana, respirando con dificultad. Por un instante pensé que se desmayaría. Luego se dio la vuelta y me gritó: «¡Límpialo! ¡Ahora!». Su voz se quebró. No era autoridad. Era pánico, y ese fue el primer sabor de su castigo. Esa noche, cuando la casa durmió, entré en su habitación, no para hacerle daño, sino para devolverle la memoria. En su tocador dejé una fotografía, ella, Samuel y yo en la playa, tomada un verano antes del accidente. La foto tenía una esquina doblada, y detrás, una frase escrita con mi letra: «Nada se hunde para siempre». A la mañana siguiente, escuché su grito. Corrió escaleras abajo, con la foto entre las manos, pálida como una sábana. Samuel la encontró en la sala, llorando. «Samuel, te juro que no entiendo. Esta foto, yo la tiré. La tiré con todas sus cosas». «¿Qué dices?», preguntó él, confundido. «Alguien entró a la casa. Alguien está jugando conmigo». «Tranquila, Cristina, no hay nadie». «Sí hay. Está aquí». Yo estaba de pie detrás de la puerta de la cocina, escuchando, conteniendo la respiración. Quise salir, mirarla a los ojos, decirle: «No soy un fantasma, soy la voz de tu culpa». Pero no, el miedo necesitaba madurar un poco más. Las semanas siguientes fueron una sinfonía de nervios. Cristina empezó a encerrarse en su habitación, a dormir con las luces encendidas, a beber más de lo habitual. Los vecinos la miraban con compasión. Samuel con cansancio, y yo con paciencia. Una noche la encontré en el salón, de espaldas, sosteniendo una copa vacía. Me acerqué despacio. Ella se giró. Sus ojos estaban rojos, desorbitados. «Tú», susurró. «¿Yo, señora? Tú sabes algo». «Lo siento. Desde que llegaste, la casa cambió. Tal vez porque el alma de quien vivió aquí no se fue nunca», le respondí, bajando la voz. La copa se le cayó de las manos. Retrocedió, tropezando con la alfombra. «¿Qué está diciendo?» «Nada, señora. Son solo cosas que uno siente». «¡Cállate!», gritó. «Eres una vieja loca». Me miró con furia, pero detrás de esa furia había algo más. Reconocimiento. No en el rostro, sino en la voz. Esa misma noche, mientras Samuel dormía, la escuché caminar nerviosa por la casa. Abría puertas, revisaba cajones, se asomaba por las ventanas. Cada ruido la sobresaltaba. Era como si esperara que el pasado saltara de las sombras para estrangularla. Y entonces llegó el momento. Me acerqué al salón y encendí la lámpara. Ella estaba allí, de espaldas, con una bata blanca y el cabello deshecho. «¿No puede dormir, señora?», pregunté. Se giró despacio. Su rostro estaba empapado en sudor. «¿Quién eres?», preguntó, apenas en un hilo de voz. «Ya me lo preguntó antes». No. Quiero saber quién eres realmente. Solo una mujer que volvió del agua». Cristina se quedó helada. Su boca se abrió, pero ningún sonido salió. Dio un paso atrás, luego otro. Yo avancé lentamente, sin apartar la mirada. «¿Recuerda el mar, señora? El olor a sal,
el sonido del motor alejándose, la voz que gritó: «Adiós, vieja inútil». «No», murmuró ella, llevándose las manos a la cabeza. «No puede ser». «No». «Sí, Cristina, puede ser». El silencio que siguió fue eterno. Solo el reloj marcaba los segundos. Ella cayó de rodillas. «No, no eres real». «Más real que tu arrepentimiento». Lloró. Por primera vez la vi llorar de verdad. Las lágrimas no eran fingidas ni teatrales, eran densas, ásperas, como las de alguien que acaba de descubrir que la muerte no la quiso, pero la culpa sí. «¿Qué quieres de mí?», preguntó temblando. «Nada que no sea tu verdad. Ya sabes la verdad. No fue mi culpa». «¿No? ¿Quién me empujó entonces? ¿El viento?». Cristina se cubrió el rostro. «Yo solo. No quería hacerlo. Samuel estaba ahí, iba a perderlo todo. Tú no entiendes». «Entiendo perfectamente. Querías borrar el obstáculo». «Yo te odiaba», gritó, y luego bajó la voz. «Te odiaba porque él te amaba más que a mí». Sonreí sin crueldad. «Entonces odiabas lo que nunca ibas a tener, amor verdadero». De repente, Samuel apareció en la puerta. «¿Qué pasa aquí?», preguntó alarmado. Cristina giró hacia él, pálida. «Samuel, escúchame, ella está viva, tu madre está viva». Él la miró confundido. «¿Qué estás diciendo?». «Es ella, tu madre, Antonia. No me creas loca, por favor». Samuel me miró. Yo no dije nada. Solo me quité el pañuelo de la cabeza y lo miré a los ojos. El silencio fue absoluto. Su rostro se contrajo, incrédulo, tembloroso. «No puede ser», susurró. «Sí, hijo, soy yo». Cristina cayó al suelo. Samuel retrocedió un paso, sin aire. El reloj del pasillo marcó la medianoche, y el mundo, por fin, volvió a girar a mi favor. Samuel me miraba sin pestañear, como si el mundo se hubiera detenido. Sus labios se movían, pero no salía sonido alguno. Solo sus ojos decían lo que su boca no podía: miedo, asombro y culpa. Cristina, en el suelo, sollozaba. Yo seguía de pie, inmóvil, con el rostro sereno y la voz firme. El silencio era tan denso que podía oír los latidos de mi corazón. «Hijo», susurré finalmente. Él retrocedió un paso, negando con la cabeza. «No, no puede ser. Tú estás muerta». Di un paso hacia él. «Eso creíste, Samuel, pero hay cosas que ni el mar puede enterrar». Cristina intentó levantarse, balbuceando entre lágrimas. «Samuel, no la escuches. Es una impostora, una loca. Todo esto es una trampa». «Cállate», rugió él con una voz que no le conocía. «Cállate un segundo, por Dios». Se llevó las manos al rostro, respirando con dificultad. Yo esperé. Sabía que no podía forzarlo a creer. Tenía que verlo, tenía que sentirlo. Saqué del bolsillo el reloj de su padre, el mismo que Cristina había guardado entre mis cosas robadas. «¿Recuerdas esto?», le dije, extendiéndolo hacia él. Samuel lo tomó con manos temblorosas. «Papá», murmuró. «Fue lo único que me mantuvo viva. Cada vez que pensaba que moriría en ese mar, lo apretaba en mis manos y me prometía que volvería a casa. A ti». Sus ojos se llenaron de lágrimas. El silencio se rompió. Él dio un paso adelante y me abrazó. Su cuerpo temblaba contra el mío. «Perdóname, mamá. Dios mío, perdóname». Lo sostuve entre mis brazos, pero no lloré. Ya no quedaban lágrimas, solo una mezcla de amor y furia que me quemaba por dentro. Cristina intentó escapar del salón, pero la detuve con la mirada. «No te atrevas a moverte». Ella se giró, pálida como una hoja. «Samuel, escúchame, yo...». «Basta», la interrumpió él, con la voz rota. «No quiero oír una palabra más». Me separé lentamente de mi hijo y caminé hacia ella. Cada paso resonaba en el suelo como un golpe de martillo. «Dime, Cristina», le susurré, «¿qué se siente ver el rostro de la mujer a la que intentaste matar?». Ella retrocedió, tropezando con la pared. «Yo no quería hacerlo. Fue un error, un impulso». «¿Un impulso?», repetí, riendo sin alegría. «¿Llamas impulso a planear un asesinato? ¿A fingir lágrimas frente a las cámaras? ¿A mentir durante meses mientras dormías en mi cama, comías en mi mesa y gastabas mi dinero?». Samuel apretó los puños. «¿Es verdad todo eso?», le preguntó, con voz apenas audible. Cristina lo miró, desesperada. «Samuel, por favor, yo te amaba». «Responde», gritó. Ella se derrumbó.
Sí, susurró. Sí, fue verdad. Pero no iba a hacerlo. Ella tropezó. Yo solo me empujaste. La interrumpí, y cuando me viste caer, sonreíste. Samuel cayó de rodillas, tapándose los oídos. Basta, basta, no quiero seguir escuchando. Hijo, le dije, no vine a hacerte sufrir, vine a liberarte. ¿Liberarme? ¿De qué? De ella, de la mentira en la que has vivido. Cristina lloraba, descompuesta, con las manos en el rostro. Yo la observaba en silencio. Por primera vez no sentí odio, sentí compasión, porque entendí que ella ya estaba muerta, aunque siguiera respirando. Samuel levantó la vista hacia mí, los ojos enrojecidos. ¿Qué vas a hacer, mamá? Nada que no se haya ganado con sus propias manos. Cristina me miró aterrada. ¿Vas a matarme? No, Cristina, no soy como tú. Entonces, solo voy a dejar que la verdad hable por sí sola. Saqué el teléfono de mi bolsillo y lo encendí. En la pantalla, un archivo de audio reproducía su voz. Tranquilo, pronto será todo mío. Nadie sospecha nada. Su amante, su voz, su confesión, todo grabado. Samuel escuchó en silencio, con el rostro desencajado. Cuando el audio terminó, Cristina se desplomó. Él la miró sin decir palabra. Luego se volvió hacia mí. Esto lo tiene que saber la policía. No, hijo, dije. La justicia humana no siempre limpia el alma. Esa noche, Samuel se marchó de la casa. No dijo a dónde iba. Solo me abrazó una vez más y susurró. Te fallé, mamá. Pero te prometo que esto no quedará así. Cristina quedó sola. La casa, que antes rebosaba de luz y vanidad, se volvió oscura, húmeda, llena de ecos. Yo me quedé en mi cuarto, mirando el crucifijo que Rosa me había dado. Por fin comprendí su peso. No era un símbolo de fe, sino de justicia. Al amanecer, escuché un portazo. Cristina había desaparecido. En la mesa dejó una nota escrita con torpeza. No puedo vivir con esto. No busquen mi cuerpo. Pero no la busqué. El mar sabe cobrar sus deudas. Salí al jardín y miré el horizonte. El sol salía sobre el agua, igual que aquella mañana en que me arrojaron al abismo. Solo que ahora era yo quien decidía cuándo terminaba la historia. Toqué la verja de hierro, respiré hondo y susurré. Descansa, Manuel. Ya está hecho. El viento respondió con un susurro que me sonó a alivio, y yo, por primera vez en mucho tiempo, sonreí. Pasaron varias semanas desde aquella noche. El silencio se volvió mi único compañero. La casa, que antes resonaba con pasos, risas falsas y mentiras, ahora estaba vacía, y el eco de mis pensamientos me seguía a todas partes. Cristina se había ido, y Samuel también. No supe más de él. No llamó, no escribió, no regresó. Durante los primeros días, esa ausencia me rompió el alma. Había soñado con el reencuentro, con las palabras que no pudimos decirnos, con una vida que pudiéramos reconstruir. Pero no fue así. Mi hijo necesitaba tiempo, y yo debía aceptar que el tiempo no siempre cura. A veces solo enseña a convivir con la herida. Una tarde, mientras limpiaba el despacho, ese lugar donde todo comenzó, encontré algo que no había visto antes. Una carta, doblada y amarillenta, escondida entre los libros de Manuel. El sobre tenía mi nombre escrito con su letra firme. Para Antonia, cuando ya no me encuentre aquí. Sentí un temblor recorrerme el cuerpo. Me senté, respiré hondo y abrí el sobre con manos trémulas. Mi querida Antonia, si estás leyendo esto, ya no estoy contigo. Y si ya no estoy contigo, temo por lo que pueda pasar después. He visto en los ojos de Cristina algo que no puedo explicar. No es amor, es hambre. Quiero que sepas que he dejado una copia de los documentos de la casa en la caja del banco. Samuel es bueno, pero débil. Cuídalo incluso cuando él no te entienda. Y si alguna vez te falla, no dejes que el rencor te robe la bondad que siempre te hizo diferente. Porque el odio no mata al enemigo, mata al que lo guarda. Te amo. Siempre tuyo, Manuel. Las lágrimas me nublaron la vista. Apreté el papel contra mi pecho y sentí como si su voz volviera a llenarlo todo. Por primera vez desde que salí del mar, lloré sin rabia. Lloré como una mujer que al fin entiende que sobrevivir no es vencer, sino seguir amando sin dejar que el dolor te consuma. Esa noche, encendí la vieja lámpara del salón y abrí las ventanas.
El aire fresco del mar volvió a entrar. Miré hacia el horizonte y pensé en Samuel. ¿Dónde estaría? ¿Seguiría luchando contra la culpa? ¿O tal vez buscándose a sí mismo lejos de este lugar maldito? No lo sabía, pero en el fondo confiaba en que volvería, porque el amor de una madre no desaparece, solo espera, y el de un hijo, por perdido que parezca, siempre encuentra el camino de regreso. Pasaron los días, y el viento del mar comenzó a oler distinto, más limpio, más libre. Quizás era mi alma, o quizás la casa por fin se había librado de su sombra. Cada mañana preparaba café para dos, por costumbre, aunque solo yo bebiera. Al principio me dolía, luego se convirtió en un acto de esperanza. Una mañana de lluvia, alguien llamó a la puerta. Fui despacio, con el corazón en vilo. Al abrirla, no vi a nadie, solo un sobre mojado en el suelo. Dentro, una carta con la letra de Samuel. Mamá, no sé si merezco verte. He pasado semanas sin poder dormir, sin saber cómo pedirte perdón. Ahora entiendo todo lo que soportaste y me avergüenza haberlo ignorado. Estoy en el pueblo de papá, intentando empezar de nuevo. Si algún día me perdonas, sabré que Dios aún me da una oportunidad. Si no, solo quiero que sepas esto. Te amo, Samuel. Leí esas palabras una y otra vez hasta que la tinta se mezcló con mis lágrimas. No respondí. No aún. Sabía que el perdón no se escribe, se demuestra con el tiempo. Guardé la carta junto a la de Manuel. 2 hombres, 2 amores, 2 heridas, y yo, en medio, aprendiendo que el alma también puede nacer de nuevo, incluso después de haber tocado el fondo del mar. Esa noche, antes de dormir, encendí una vela frente a la ventana. El mar rugía como siempre, pero ya no sonaba amenazante. Era como si quisiera decirme algo. Y yo le respondí en silencio. Gracias. Porque entendí que, aunque mi historia estuvo llena de traición y dolor, también estuvo llena de vida. Y eso era lo que Cristina jamás entendería. Mientras la vela se consumía, me quedé mirando la llama. Pensé en Rosa, en Julián, en las manos que me sacaron del agua, en el destino que me trajo de vuelta para cerrar el círculo. Y sonreí. El miedo se había ido. Solo quedaba la calma. Amanecía cuando escuché el sonido de un coche deteniéndose frente a la casa. Al principio creí que era un visitante o algún vecino, pero algo en mi pecho me dijo que no. Esa sensación familiar, esa agitación que el tiempo no borra, era mi hijo. Me asomé por la ventana. Samuel bajó del coche con paso lento, el rostro demacrado, la barba crecida y una expresión que mezclaba cansancio y esperanza. Traía un ramo de lirios blancos en la mano, las flores favoritas de Manuel. Por un instante quise correr hacia él, pero me contuve. Después de todo lo vivido, comprendí que el amor también necesita distancia para sanar. Abrí la puerta y lo esperé en silencio. Él se detuvo a unos metros, como si temiera que acercarse demasiado pudiera romper algo frágil. «Mamá», dijo finalmente, con la voz rota. Solo eso, mamá. Y fue suficiente para que el aire se llenara de lágrimas que no necesitaban explicación. «Has vuelto», respondí, sin moverme. No podía quedarme lejos. «¿Por qué regresaste, Samuel?» «Porque entendí que uno no puede escapar de la verdad». Se acercó despacio y me entregó las flores. Las tomé con manos temblorosas. «Son para ti y para papá». «Gracias», susurré. Siempre le gustaron. Nos quedamos un rato en silencio. El viento del mar golpeaba suave, moviendo los cabellos de ambos. No había reproches, solo la sensación de 2 almas intentando encontrarse después de tanto naufragio. Entramos en la casa. Todo estaba igual desde la última vez que lo vi. El retrato familiar seguía colgado en la pared, pero la luz que entraba por las ventanas era distinta, más cálida, más real. Samuel recorrió las habitaciones con la mirada, como si buscara pedazos de su infancia en cada rincón. «Huele igual», dijo de pronto. «El mar no cambia», respondí. «No, pero nosotros sí». Se sentó en el sofá, con los codos sobre las rodillas. Yo lo observaba desde la puerta. En su postura había algo nuevo, humildad. Y eso, más que sus palabras, fue lo que me conmovió. «Mamá», dijo levantando la vista, «he pensado mucho en todo, en lo que hice, o mejor dicho, en lo que permití. No tienes que...» «Sí tengo», me interrumpió. Yo sabía que algo no estaba bien. Vi señales, escuché rumores,
pero no quise creerlos. Me encerré en mi trabajo, en mis culpas, en mi miedo. No fue tu culpa, hijo. Sí lo fue, insistió. Porque callar también es una forma de matar. Sus palabras me atravesaron. Lo miré largo rato, sin hablar. A veces, el perdón no llega con una frase, sino con un silencio compartido. Le tomé la mano y la apreté. Lo importante es que estás aquí, vivo, aprendiendo. Pasó un momento antes de que él preguntara lo inevitable. ¿Supiste algo de ella? De Cristina, repetí, saboreando el nombre como un veneno antiguo. No, pero el mar devuelve todo lo que se lleva, tarde o temprano. ¿Crees que murió? No lo sé. Y sinceramente, ya no me importa. Samuel bajó la cabeza. La amé, mamá. Lo sé. Y eso no fue un error. El error fue confiar en alguien sin alma. Él asintió. He estado trabajando en el pueblo, ayudando en la carpintería de don Luis. No tengo mucho, pero vivo en paz. Eso vale más que cualquier fortuna, hijo. Quiero empezar de nuevo. Si me dejas, quiero hacerlo aquí, contigo. Mis ojos se humedecieron. Esta siempre fue tu casa, Samuel. Yo solo la cuidé hasta que regresaras. Él sonrió, y esa sonrisa fue como una bendición. Por fin, el peso se levantaba. No había olvido, pero sí redención. Pasamos el día hablando, recordando a Manuel, riendo de pequeñas cosas, como si el tiempo hubiera decidido darnos una tregua. Por la tarde, caminamos juntos hasta la orilla del mar. El cielo estaba gris, pero tranquilo. Las olas rompían suaves, sin rabia. Samuel lanzó al agua un puñado de flores y murmuró una oración. Yo cerré los ojos y lo imité. ¿Sabes qué pienso, mamá?, me dijo después. ¿Qué? Que tal vez todo esto tenía que pasar. ¿Para qué? Para que entendiera que el amor no es posesión, que uno no mide a una madre por lo que da, sino por lo que sobrevive. Y yo creo, respondí, que Dios permite las tormentas solo para mostrarte que puedes nadar. Nos quedamos mirando el horizonte. No había más palabras, solo el rumor del mar, ese viejo testigo de todos mis dolores y todas mis victorias. Esa noche, antes de dormir, encontré a Samuel en el despacho de su padre. Tenía ambas cartas, la de Manuel y la suya, sobre la mesa. Las leyó en silencio, con el rostro sereno. Luego me miró y dijo: «Creo que papá estaría orgulloso de ti». «De nosotros», le corregí. Apagó la lámpara y se acercó a mí. «Gracias por no rendirte. Gracias por volver». Me abrazó fuerte, con la cabeza apoyada en mi hombro. Y ahí, en ese gesto sencillo, supe que todo lo demás, la venganza, el dolor, la soledad, había valido la pena, porque lo había recuperado. A él, a mi hijo. El amanecer llegó cubierto de una neblina espesa, como si el cielo aún dudara entre llorar o perdonar. Desde mi ventana, el mar parecía dormido, sereno, pero sabía que debajo de esa calma había corrientes poderosas, invisibles, que nunca se detienen. Así es la vida. Incluso cuando parece quieta, algo en el fondo sigue moviéndose. Habían pasado ya varios días desde el regreso de Samuel. La casa, poco a poco, volvía a llenarse de sonidos. El ruido del café hirviendo, los pasos en el pasillo, la radio sonando bajito con canciones antiguas. Era como si el hogar respirara otra vez. Y sin embargo, cada noche, cuando el silencio lo cubría todo, mi mente regresaba a ella. Cristina. No era rencor, no. Era algo más profundo. Una sensación de que el ciclo aún no estaba completo. La justicia no era venganza, pero tampoco era olvido. Aquella mañana, mientras Samuel salía a trabajar al puerto, escuché un golpe en la puerta. Era el cartero, un muchacho joven con el rostro pálido. «Doña Antonia», dijo, dudando. «Esto llegó para usted, pero sin remitente». Era un sobre gris, sellado con cera azul. Dentro había una hoja doblada y una cadena de oro, la misma que Cristina me arrancó del cuello aquella tarde en el barco. Mis manos temblaron. Abrí la carta. «No busques mi cuerpo, no lo encontrarás. No fui al fondo del mar. El mar me devolvió, como a ti, pero no tengo dónde ir. Cada noche escucho tu voz, aunque sé que estás viva. No quiero redención, Antonia, solo descanso. Perdóname si puedes». Cristina. Sentí que el corazón me latía tan fuerte que apenas podía respirar. La letra era suya, inconfundible.
la tinta, corrida por lágrimas o por lluvia. Me quedé un largo rato mirando el papel, sin saber si sentir alivio o tristeza. Ella vivía, pero era una sombra. Guardé la carta junto a las otras dos, la de Manuel y la de Samuel, como si fueran capítulos de una misma historia: traición, perdón y renacimiento. Esa tarde bajé sola a la playa. El mar estaba más frío que nunca, pero tranquilo. El viento soplaba suave, trayendo olor a sal y nostalgia. Me senté sobre una roca y miré el horizonte. Pensé en todo lo que había pasado: el barco, la caída, el miedo, la furia, la venganza y finalmente la paz. Por un momento cerré los ojos y escuché el sonido de las olas. Juraría que entre ellas oía una voz, lejana, casi un susurro: «Lo siento». No abrí los ojos, solo respondí en silencio: «Yo también». El perdón no borra lo sucedido, pero rompe las cadenas que nos atan al pasado. Y en ese instante entendí que no necesitaba que el mar le cobrara nada a Cristina. Ya lo había hecho, porque no hay castigo más grande que vivir con el peso de tu propia culpa. Esa noche, Samuel regresó con una sonrisa tranquila. Traía pan fresco y pescado, como en los viejos tiempos. Hoy el mar estaba lleno de vida, me dijo. Los hombres del puerto dicen que después de las tormentas, las aguas se limpian. Sonreí. Sí, hijo, el mar siempre devuelve lo que debe. Cenamos juntos, en calma. El fuego de la chimenea iluminaba la habitación con una luz suave, casi dorada. Por un instante me pareció ver a Manuel sentado en su silla, mirándonos con orgullo. No dije nada. A veces, las almas que amamos no se van, solo cambian de lugar. Después de la cena, Samuel me entregó algo envuelto en papel. Lo encontré entre las cosas viejas del despacho. Era mi cuaderno, aquel donde había escrito todo durante mis días de silencio. Lo abrí y sonreí al ver las primeras palabras. Cada herida enseña el valor de seguir respirando. Cerré el cuaderno y lo abracé. Había sobrevivido al mar, al odio y al abandono. Y seguía aquí, viva, libre. Al día siguiente salí temprano. Llevaba las 3 cartas en la mano y la cadena de oro en el cuello. Caminé hasta la orilla y esperé a que el sol comenzara a salir. Las olas lamían mis pies, frías pero suaves, como si el mar quisiera pedirme permiso para acercarse. Le hablé en voz alta, aunque no había nadie más allí. Te devuelvo lo que nunca fue mío. Y lancé las cartas al agua. El viento las levantó unos segundos antes de que se hundieran lentamente, una sobre otra, como si supieran que pertenecían al mismo destino. Por un momento, todo quedó en silencio. Y entonces, una ola más alta que las demás golpeó suavemente mis piernas y retrocedió, dejándome empapada, pero tranquila. Sentí que el mar me decía algo, sin palabras. Ya terminó. Esa tarde, Samuel y yo plantamos un árbol frente a la casa. Era un olivo joven, símbolo de paz. Mientras cavábamos, él me preguntó: «¿Qué vas a hacer ahora, mamá?» «Vivir, hijo. Nada más». «¿Y si ella vuelve?» «Entonces la miraré a los ojos y le desearé lo que nunca tuvo: descanso». El sol caía despacio. La luz dorada acariciaba las ramas recién plantadas y el mar, al fondo, brillaba con una calma que no había visto en años. Por primera vez sentí que esa casa, mi casa, no guardaba fantasmas, solo recuerdos. Y los recuerdos, si se aprenden, también son una forma de libertad. Esa noche, antes de dormir, encendí una vela frente al retrato de Manuel. «Lo logré», le dije en voz baja. Todo volvió a su lugar. Samuel dormía ya, y la casa respiraba paz. Me acerqué a la ventana. El mar estaba quieto, reflejando la luna. Y entonces, en la orilla, vi algo que me hizo contener el aliento. Una figura, de pie, observando el agua. No podía distinguir su rostro, pero llevaba un vestido claro que se movía con el viento. No sentí miedo, solo entendí. Me quedé mirando hasta que la figura se desvaneció con la niebla. No sé si fue Cristina o mi imaginación. Tal vez era el mar, recordándome que todo lo perdido siempre vuelve, pero transformado. Cerré las cortinas, apagué la vela y sonreí. La justicia ya no me pertenecía. Era del tiempo, y el tiempo tarde o temprano pone a cada alma en su lugar. Hoy, cuando miro atrás, entiendo que el dolor no me destruyó.
me enseñó a nacer de nuevo. Aprendí que perdonar no es olvidar, sino decidir que ya no vivirás prisionera del pasado, que hay heridas que cicatrizan con el silencio, y verdades que solo el mar sabe guardar. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal y deja tu me gusta. Tu apoyo me ayuda a seguir compartiendo relatos que sanan el alma. Y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Y esa fue mi historia.